si estás desarrollando un carro y lo vas a vender que es divertido, no puedes ponerle una CVT. No puedes. Para serte sincero, el año pasado ha sido medio aburrido porque la mayoría han sido carros eléctricos. Ya extrañábamos un vehículo divertido que queme gasolina y Kia nos está presentando la oportunidad de probar una variante más divertida de su K4, ese sedán que se ha convertido en el segundo modelo de la marca más vendido aquí en Estados Unidos. Y con esta versión hatchback nos están prometiendo una experiencia de manejo mucho más divertida. Tracción delantera, motor turbo cargado, todas las cajitas están marcadas y la verdad que se ve bastante bien, así que vamos a verlo. Estamos aquí en California, en las afueras de Los Ángeles, hemos venido a Angels Crest Highway. Es una carretera conocida porque tiene 66 millas de recorrido, curvas de todo tipo, elevación hasta 7.900 pies, conocida y famosa entre los entusiastas por alguna razón, así que vamos a ponerlo a prueba. Yo soy Jaime Gabaldoni y este es el Kia K4 Hatchback 2026. Vamos a ver. Lo primero que tengo que decir es, qué bueno que hay fabricantes que aún están fabricando hatchbacks. Para mí son vehículos especiales. Siempre me han gustado. Mi primer carro, bueno, mi segundo carro fue un Golf GL del 91, 92. Me encantaba ese carro. Obviamente no es un tipo de carro perfecto, pero los beneficios existen. Más cortos, menos masa, mejor balance. En mi opinión se ven mucho mejor. Ahora, por dentro, Kia ha hecho un gran trabajo con este carro. Y me refiero no solo a la estética, pero el ambiente en general que han conseguido desarrollar para este carro. A pesar de que no están utilizando los mejores materiales. Estos son plásticos, tienen cierto colchón, pero estratégicamente ubicados los colchones, sí. Pero la forma en que lo han compuesto, te das cuenta de las integraciones entre los paneles, los materiales que visualmente elevan dónde tienen que elevar y cuándo tienen que hacerlo. Especialmente en los lugares donde uno toca. Se nota que han prestado atención a detalles y eso evidente a simple vista. Para encenderlo tenemos el botón de encendido aquí. Despierta la pantalla digital de instrumentos de 12.3 pulgadas, la misma medida que encontramos en la de infoentretenimiento. Ahora, entre estas dos tenemos una pantallita de 5 pulgadas vertical. A través de ella controlamos el sistema de aire acondicionado. Ya sé, van a decir, ay, pero te está bloqueando la vista, no consigues verla todo el tiempo. ¿Pero realmente necesitas ver los controles de aire acondicionado todo el tiempo? No, no me molesta que esté bloqueado. Gracias a Dios tenemos también esta transmisión automática 8 velocidades. No es la CVT, no es la CVT. Así que Kia está prestando atención también a las preferencias de la gente. Hay mucha gente que no quiere tener CVTs porque son aburridas. Y estoy de acuerdo. Cumplen la función para lo que es ahorrar dinero en cuestión de consumo. Ya está bien, entiendo eso. Pero si estás desarrollando un carro y lo vas a vender como si que es divertido, no puedes ponerle una CVT. No puedes. Si le pones una manual, pero tenemos que entender que la demanda no está ahí, que no lo justifica. En cuanto a la motorización, trae dos opciones. La primera es un 4 cilindros 2 litros naturalmente aspirado. Ese puede producir hasta 147 caballos de potencia o 110 kilovatios a 6.200 revoluciones, 132 libras-pie, 179 Nm de torque a partir de 4.500. Esa opción trae una transmisión automática CVT continuamente variable. Por otro lado, la que tenemos ahora es la versión más deportiva. 4 cilindros, 1.6 litros turbo. Este puede producir 190 caballos de potencia, 142 kilovatios a 6.000 revoluciones, 195 libras-pie, 264 Nm de torque entre 1.700 y 4.500 revoluciones. Ratio de compresión 10:1. Este viene acoplado a una transmisión automática de 8 velocidades. En cuanto a su consumo, entre 26 y 33 millas por galón. Esos son entre 11.05, 14.03 kilómetros por litro, 9.05, 7.13 litros por cada 100 kilómetros. Teniendo en consideración que trae un tanque de gasolina de 12.4 galones o 47 litros. Debería darnos un rango aproximado entre 350 y 422 millas, 556, 675 kilómetros. Este carro pesa hasta 3.334 libras, 1.514 kilos. 0 a 60 en menos de 8 segundos, velocidad máxima limitada a 130 millas por hora o 208 kilómetros por hora. Ancho, 72.8 pulgadas, 1,85 m. Altura, 56.3 pulgadas, 1,43 m. Distancia con el piso, 5.3 pulgadas, 13 centímetros. Por el frente, empezando por arriba, tenemos cámara de video, tenemos sensores porque este carro trae cruise control activo. Además,
de muchos sistemas preventivos de accidente electrónicos. En cuanto al diseño, el capó, como puedes ver, ha sido esculpido, no demasiado, y en este color la verdad que se ve bastante bien. Por cierto, este es un nuevo color ofrecido solo en la versión hatchback, en esta versión turbo. ¿Llama bastante la atención? Sí, yo creo que le queda bastante bien. Pasando al frente, encontramos la parrilla superior funcional, no es un carro eléctrico, gracias a Dios. Permite el paso de aire frío para poder llevar el motor y todos los componentes mecánicos a la temperatura ideal. Y como podemos ver, está muy bien integrado con el sistema de iluminación que está siguiendo este patrón de diseño que habíamos visto en el EV9, donde encontramos tecnología LED, proyección con cubos de hielo, combinado con este elemento vertical y con otro horizontal que llega bastante al fondo de los guardafangos y se conecta de esquina a esquina a través de esta barra horizontal. Este es el frente que lo llaman Tiger Nose y como puedes ver, aquí están los colmillos del tigre. Sin embargo, me gustaría que esos túneles de aire fueran funcionales. No lo son. Bajando un poco más, tenemos el spoiler delantero, sobresale un poco, pero la distancia con el piso te va a mantener seguro. Sobre sus asientos posteriores, muchísimo espacio. Mira la cantidad de espacio que tengo entre mis rodillas y el asiento delantero, por lo menos 5 dedos. Y este asiento está casi totalmente retrocedido. Entre mi cabeza y el techo, por lo menos unos 4 dedos. Yo mido 1,80 m. De hecho, en esta versión hatchback han conseguido aumentar 1 pulgada la distancia entre las cabezas y el techo de los ocupantes posteriores. Es una de las ventajas de este tipo de carros. Ahora, en cuanto a los materiales, no están tratando de impresionarte con eso, ¿no? Tenemos plásticos duros, ya lo hemos visto alrededor del vehículo. Algunos espacios blandos, pero es sencillo. Y eso es lo que normalmente uno espera, tradicionalmente de los vehículos hatchback como este. Sus asientos posteriores son relativamente rígidos. Lo que sí me sorprende es que tiene apoyos laterales. Eso es algo que no lo esperaba. Eso es evidentemente para mantenerte asegurado en la posición en que estás. Y siendo esta la versión GT Line Turbo, creo que tiene bastante sentido. El apoyabrazo es relativamente amplio. Tienes colchón. Tienes 2 espacios para vasos y botellas. Está perfecto. Y esa es una de las cosas que me sorprende. Durante la presentación prometieron muchísimo espacio para los ocupantes posteriores. Y es verdad, están cumpliendo con lo que están prometiendo. Largo total, 174.4 pulgadas, 4,43 m. Distancia entre ejes, 107.1 pulgadas, 2,72 m. Ángulo de ataque, 14.2 grados. Ángulo de salida, 21.5 grados. Coeficiente aerodinámico, 0.3. Por el lado, empezando por sus ruedas, la versión EX, la base, ofrece ruedas de aleación de 17 pulgadas. Las otras 2 versiones más elevadas ofrecen de 18 pulgadas. En este caso tenemos neumáticos 235/40 en las 4 esquinas. En cuanto a su sistema de frenos, esta versión GT Line Turbo ofrece rotores más grandes al frente, 12 pulgadas, 31 centímetros de diámetro, mientras que los rotores posteriores, 11.81 pulgadas o 30 centímetros de diámetro en todas sus versiones. Un poco más atrás encontramos los espejos exteriores. Como ven, oscurecidos con piano black, tiene el sistema de iluminación incluido, cámaras de video. Estos no se pliegan y despliegan. El pilar B lo han oscurecido. En cuanto a las líneas, el diseño, vemos que el perfil está definido por una línea que empieza en la parte posterior, donde terminan los faros delanteros y se integra en la base del pilar B con otra secundaria. Vamos un poquito más atrás, vamos a encontrar un tratamiento similar, una línea que está definiendo los músculos del eje posterior. A pesar de que este es un carro con tracción delantera, le han puesto bastante músculo y no le queda nada mala, quedó bien cadrona. Vemos que trae techo flotante. ¿Cómo lo reconocemos? Por esta línea negra. Esto normalmente lo encontramos en carros de lujo. Lo estamos viendo en un compacto hatchback económico. Otra cosa súper cool, para quienes me conocen saben que yo soy fanático de la Guerra de las Galaxias, Star Wars. Tienen temas personalizables en este. No solo con Star Wars, con los personajes de Star Wars, las diferentes personalidades de los individuos que participan en la serie, sino también tenemos de otras, o sea que satisfacen a un público mucho más amplio. Hay para todos. Y la verdad que se siente un carro amplio. En la posición en que estoy ahora, amplio. También lo consiguen gracias a la forma que le han dado al volante. Se ve y se siente bien, ¿no? Doble tono, los materiales están buenos. El ajuste telescópico, vertical, con suficiente amplitud en la apertura superior para poder permitirte ver la información que quieres, la que necesitas al frente. Y la ubicación del botón para controlar los modos de manejo aquí abajo. Solo hay 2 modos de manejo, el normal y el Sport. Pero bueno, vamos a manejar. Vamos a aprovechar que estamos aquí. Esta, por cierto, es una de mis rutas favoritas para manejar. No quiero que me maten acá. Y hay que tener cuidado porque no es solo una de mis rutas favoritas, es la favorita de muchos. Así que esperemos un tráfico relativamente pesado. Ok, inmediatamente la respuesta del motor. Hay cierto turbo lag, no mucho. No, pero está bueno para hacer un motorcito de 1.6 litros. Mira, tenemos un espacio también dedicado para llevar el teléfono, que va bien asegurado, eso también se aprecia. Y tenemos las paletas detrás del volante. Una vez que empiezas a usarlo manualmente, ahí sí te das cuenta que esta responde mucho más ágil.
Es una cabina relativamente silenciosa. Sí, obviamente pasa un poco de sonido del viento, del aire y de la ruta, teniendo en consideración los neumáticos que tenemos, que no es un perfil tan bajo, pero tampoco es el más ancho. Sacrificas un poco de comodidad, es decir, ruido, por desempeño. Otra cosa, cuando le exijo, sobre todo en las curvas, y presiono el freno, no tanto para desacelerar, sino para rotar el vehículo, hace un gran trabajo. Gran balance de este carro. Quien sea que ha desarrollado esto o ha sido parte de la calibración del vehículo como tal, definitivamente es alguien que le gusta andar rápido y tiene mucha experiencia. La suspensión hace un gran trabajo, lo mantiene lo suficientemente estable a través de las curvas, durante aceleración, durante frenado. Y otra cosa, absorbe muy bien las imperfecciones en la pista. O sea, no esperes muchísima potencia, no es un carro de 300 caballos. ¿Sabes qué? Durante la presentación vendían el carro como divertido de manejar. Y normalmente simplemente una palabra, divertido. Es difícil transferirlo en un producto como este. Pero Kia lo ha conseguido. Es un carro divertido de manejar. El espíritu de tracción delantera y por un precio económico, teniendo en consideración los precios de los vehículos hoy en día. Así que buen trabajo, Kia, muy buen trabajo. Su parte posterior, empezando por arriba, tenemos antena tipo aleta dorsal, muy bien integrada. Tenemos la extensión o alerón posterior, se extiende bastante para manejar mejor el aire. Menos turbulencia, más eficiencia, menos ruido. Tenemos la luz de freno integrada en el mismo alerón. Mira, han conseguido también esconder el limpiaparabrisas debajo de este. Clásico en los hatchbacks, las dimensiones del vidrio posterior normalmente es un poco más limitada, permitiendo que la visibilidad no sea la mejor. Las alas laterales también ayudan a administrar mejor el aire. Sistema de iluminación posterior consistente con otros modelos de Kia. Vertical, horizontal, integrando de esquina a esquina. Al centro encontramos la cámara de video posterior, sensores para ayudarnos a estacionar, disimulados, y luego continuando con el tema al frente, vemos consistencia con los reflectores. Viéndolo un poco más abajo vamos a encontrar la luz de reversa aquí en la parte baja. No es mi favorita. Vemos la forma y la textura que le han dado. Le da un aspecto más deportivo, que creo que para esta versión 1.6 litros turbo, yo creo que le queda bastante bien. Ahora, en cuanto a su espacio de carga, detrás de la segunda banca de asientos, 22.2 pies cúbicos. Esos son 628 litros. Si la plegamos, vamos a ampliar el espacio hasta 59.3 pies cúbicos o 1.679 litros. Este carro trae rueda de repuesto temporal, trae sistema de iluminación con tecnología LED. Así que ya sabes, si estás en el mercado por un hatchback con buenas garantías, capaz de despertar emociones, divertido de manejar, tracción delantera, con potencia modesta, muy fácil de manejar, muy dócil, pero al mismo tiempo que despierta esas emociones que un deportivo tiene que ofrecer, tienes unos $25.000 para gastar, esta es una muy buena opción. Así que lo tuvieron al Kia K4 Hatchback 2026. Precio inicial aquí en los Estados Unidos arranca la versión EX, $26.085. Luego está el GT Line, $27.085, y finalmente el GT Line Turbo empieza en $29.985. Como lo probamos hoy, GT Line Turbo con algunas opciones, $32.900. Entre sus competidores directos tenemos a las versiones hatchback del Subaru Impreza, Toyota Corolla, Honda Civic y Mazda 3. Un agradecimiento muy especial a todos los miembros de este canal. Gracias a ustedes no tenemos necesidad de tomar dinero del fabricante para traerte esta prueba de manejo. Si quieres colaborar con este esfuerzo, te dejo un link abajo para que te conviertas en miembro. Otra forma de colaborar, no te cuesta nada, déjame un like, déjame un comentario, compártelo con tus amigos. Si no estás suscrito al canal, suscríbete. Yo soy Jaime Gabaldotti y los veo muy pronto. Se mueran.